Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 5 minutos, por lo tanto podemos dar inicio a la sesión del día de hoy. Soy el psicólogo Mario y les doy la bienvenida al curso de abordaje cognitivo-conductual en los trastornos de la conducta alimentaria, específicamente en la anorexia, impartido por la doctora Claudia Pérez Vázquez. Antes de adentrarnos en el contenido temático, es un placer presentarles a nuestra ponente hablando un poco sobre su trayectoria profesional y académica. La doctora Claudia es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Guadalajara, maestra en Educación por la misma universidad y doctora en Desarrollo Humano. Tiene una especialidad en Psicopatología Infantil y de la Adolescencia, así como una especialidad en Psicología Organizacional. Cuenta con un entrenamiento en estimulación auditiva por el Listening Center de Toronto, Canadá, una certificación en terapia cognitivo-conductual, así como diplomados en Desarrollo Humano, Geriatría y Gerontología. Respecto a su experiencia profesional, la doctora Claudia ha sido coordinadora e instructora en jefe de Gymboree, líder mundial en juego y movimiento. Cuenta con experiencia como psicóloga clínica en la práctica privada y ha formado parte del directorio médico de instituciones bancarias como prestadora de servicios profesionales. En el campo de la docencia, la doctora Claudia ha impartido clases en la licenciatura en psicología, en especialidades en psicología clínica y psicología educativa, en maestrías en educación, psicología clínica de la salud y diseño e imagen corporativa. Ha sido directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Campus Tabasco, y en el Centro de Atención Psicológica de esa institución. Actualmente es presidente del Comité Técnico Académico para la Formación de Recursos Humanos para la Salud, psicóloga clínica en TAO Clínica de Salud Integral, coordinadora de la licenciatura en Psicología en la Universidad Olmeca y coordinadora del Centro de Educación para Adultos en esa universidad. Además, es fundadora de CS Consultores, ha sido ponente y conferencista en diversos foros y congresos organizados por instituciones a nivel internacional, ha participado como asesora en la elaboración de programas y estrategias para la prevención del suicidio y otros programas de acción social. En Psique y Ciencia, la doctora Claudia es la principal ponente en temas de psicoterapia, específicamente desde el enfoque cognitivo-conductual. Antes de cederle el audio a la doctora Claudia, posterior a su presentación, me gustaría explicar brevemente la dinámica de la sesión. Bien, debido a que la sesión está siendo grabada y dentro de la grabación se adjunta el video de quien tiene activado su micrófono, les pedimos por favor que procuremos mantener el micrófono apagado, es decir, que no se nos active accidentalmente. Al final de la sesión tendremos una ronda de preguntas y respuestas en donde sin problema vamos a poder activar el micrófono para expresar todas sus dudas y preguntas. Durante el curso, el uso de la cámara es completamente opcional, sin embargo, les invitamos a todos a activarla para tener un mejor contacto. En el siguiente punto relacionado a dudas y preguntas que seguramente irán surgiendo a lo largo de la sesión, les comentamos que las pueden colocar a través del chat, en donde con gusto estaremos muy pendientes para revisarlas. De igual manera pueden dar clic en el botón de levantar la mano que se encuentra al lado del botón de activar video y así podremos cederle también el audio para que comenten su pregunta. Es importante comentarles también que las preguntas que se relacionen a lo que estemos viendo en ese momento las expresen sin ningún tipo de pena para que en ese mismo momento podamos irlas resolviendo. Por otro lado, si tenemos preguntas que de momento no se relacionan con lo que estamos abordando, pueden colocarlas en el chat y las iremos registrando para responderlas hasta el final en la sesión de preguntas y respuestas. Bien, de igual manera les pedimos que se aseguren de no tener fijado el cuadro de video de otra persona en la pantalla. Básicamente, en este momento es muy importante que puedan ver las diapositivas, que sean las diapositivas las que se vean en grande, ya que nos estaremos apoyando bastante del material visual. Si alguien no puede ver las diapositivas en la lámina que dice dinámica en este momento, por favor coméntenos para que podamos resolverlo a la brevedad. Por último, y ya para poder cederle el audio a la doctora Claudia, les comentamos que a la mitad de la sesión procuraremos tomar un descanso de 5 a 10 minutos para poder estirarnos, tomar un poquito de agua y bueno, dependiendo de cómo vayamos con el tiempo, la doctora Claudia ya indicará en qué momento hacemos el descanso. Sin más por el momento y agradeciéndoles a todos por su atención, les recuerdo que soy el psicólogo Mario y estaré pendientes en el chat. Les cedo el audio a la doctora Claudia para comenzar con la sesión. Muchísimas gracias a todos. Bienvenidos. Adelante, doctora. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias, psicólogo. Buen día a todos. Ya en este domingo muy navideño, ¿no? Entonces, pues bueno, en este domingo navideño vamos a dar paso a este curso que tiene que ver con los trastornos de la conducta alimentaria y específicamente, como decía el psicólogo Mario,
el tema que vamos a abordar pues va a ser justamente el de la anorexia, ¿sí? Entonces, este es el temario que vamos a manejar esta mañana a lo largo de estas 3 horas, que vamos a interrumpir tantito por algún descanso, como ya les mencionaba, pero vamos a ver la definición y los criterios diagnósticos de los trastornos de la conducta alimentaria, así como algunos conceptos y principios básicos de la terapia cognitivo-conductual en los TCA, y para abordar posteriormente algunas técnicas y estrategias que tienen que ver específicamente con el ámbito cognitivo-conductual, en el caso muy, muy específico de la anorexia, ¿sí? Así que vamos a dar inicio identificando que las alteraciones del comportamiento alimentario en un primer momento diría que se están incrementando notablemente en los últimos años, y que para nosotros como personal de la salud, pues ha sido un tema de especial preocupación, ¿sí? Ha sido un tema de mucha preocupación porque parece evidente que en este momento tanto la anorexia como la bulimia son trastornos multicausados, que convergen también en una serie de factores diversos. Yo diría que los trastornos alimentarios se caracterizan básicamente por una serie de alteraciones, pero de manera muy particular, por una alteración de la percepción de la figura y del peso corporal, ¿sí? Y es conocido seguramente por nosotros que las personas que padecen estos trastornos pues presentan una conducta alimentaria alterada, básicamente, ¿sí? Principalmente a consecuencia de restricciones en la ingesta o bien episodios de sobreingesta, junto con una serie de prácticas que realizan básicamente con el objetivo de compensar, como ellos llaman, los efectos de la ingesta y poder controlar el peso y controlar la figura, ¿no? Ejemplos de estas prácticas compensatorias, pues el vomitar, el usar laxantes, diuréticos, realizar ayunos extremos, ejercicio físico excesivo, por ejemplo, ¿no? Y todo ello, pues sabemos que conlleva importantes riesgos para la salud. Las causas como tal de los TCA incluyen factores diversos que sugieren interacción básicamente entre aspectos socioculturales, por un lado, que fomentan la insatisfacción con la imagen corporal, que sugieren también variables familiares, y sobre todo podemos observar una serie de factores de riesgo a nivel individual, como antecedentes de obesidad, como afectos negativos, como ciertos rasgos de la personalidad en las que hay una necesidad de control, por ejemplo, o incluso pues interviene también el aspecto sociocultural del seguimiento de las dietas, ¿no? Y el querer tener una imagen, pues como esa imagen que generalmente se presenta a través de la mercadotecnia, etc. Existe, de acuerdo con el DSM-5, pues una sintomatología básica, ¿no? De acuerdo con este manual, los trastornos de la conducta alimentaria se caracterizan por una alteración persistente en la alimentación o en el comportamiento relacionado con la alimentación. Y esto lleva a una alteración en el consumo o bien en la absorción de los alimentos, que empieza a causar un deterioro significativo de la salud física o del funcionamiento psicosocial. Algunas personas con este tipo de trastornos refieren generalmente síntomas similares a los que en general se atribuyen a personas con trastornos por consumo de sustancias, ¿sí? Y es que se habla generalmente de esto que han determinado así como el ansia por, ¿sí? Con el deseo de, y además patrones de consumo compulsivo. Esta semejanza de alguna manera puede reflejar, perdón, una implicación de los sistemas neuronales, como aquellos que están implicados en la regulación del autocontrol y la recompensa, ¿no? Hay autores que afirman que desde el punto de vista psicológico, el cuadro clínico de los TCA, pues está caracterizado por esto que planteo aquí en esta diapositiva, ¿no? Está caracterizado por ansiedad, por obsesiones, por depresión, por distorsiones cognitivas, incluyendo también, pues, la baja autoestima.
¿Qué se dice sobre todo de la ansiedad como parte de la sintomatología básica, ¿no? Y es que decimos que el rasgo central de la ansiedad es el intenso malestar mental, ese sentimiento que tiene el paciente, la paciente, de que no será capaz de controlar los sucesos futuros, ¿sí? Básicamente ese es el punto central de la ansiedad. En los pacientes con TCA, la ansiedad está siempre presente. Por ejemplo, en el caso de la bulimia, precede al atracón que la calma momentáneamente, aunque después vuelve con gran intensidad. En el caso de la anorexia, por ejemplo, decimos que la ansiedad se manifiesta sobre todo en los momentos en los que la paciente se enfrenta a la comida, se enfrenta al acto de comer, ¿no? Y en ambas situaciones, de todos modos, la frustración al no conseguir ese cuerpo perfecto, ese cuerpo esperado, pues entonces empieza a potenciar este síntoma que termina siendo incapacitante en muchos casos, ¿no? Y ese es como el rasgo característico de la ansiedad cuando hablamos de los TCA. Por otro lado, mencionamos como parte de la sintomatología básica las obsesiones. Y aquí tenemos, por ejemplo, que la obsesión por adelgazar, por tener un cuerpo delgado, constituye un aspecto básico en los TCA, tanto en la anorexia como en la bulimia, ¿no? La diferencia está que mientras, por ejemplo, en la paciente con anorexia, ella logra su objetivo de mantener ese cuerpo delgado, eh, para la paciente con bulimia es un objetivo que casi siempre es como inalcanzable, ¿no? O inalcanzado incluso. En los pacientes con TCA siempre están presentes dos ideas obsesivas, por un lado el peso y por otro lado la comida, ¿sí? Son las dos ideas obsesivas que generalmente se presentan. Y tenemos posteriormente la depresión, la tristeza y el cambio de carácter, el cambio en el estado de ánimo es bastante frecuente en estas pacientes y a veces pueden ser los primeros síntomas que detectan las personas que se encuentran alrededor. Esta tristeza, estos cambios de humor suelen ser como la clave que observan primero las personas que están alrededor de ellos. En muchos casos, por ejemplo, la inanición, sobre todo en el caso de la paciente anoréxica, conlleva también aparejada en conjunto a la depresión, ¿sí? Es muy frecuente que al realimentar a estas pacientes, el cuadro depresivo pueda mejorar de una manera importante también, ¿sí? El cuadro depresivo, desafortunadamente, en muchos de los casos, conlleva a intentos de daño personal, de lesiones personales, aunque de manera más frecuente quizás se ha observado en el caso de las pacientes con bulimia. Sin embargo, pues bueno, esta autólisis pues finalmente es como un elemento extremo en el caso de la depresión, ¿no? Tenemos las distorsiones cognitivas también. La distorsión fundamental en estas pacientes es la de la imagen corporal, ¿sí? Y es una de las características más incomprendidas además por las personas del entorno. El nivel de distorsión es un nivel inestable, no es estable ese nivel de distorsiones. En las pacientes con anorexia, este nivel aumenta conforme la paciente va reduciendo su cuerpo, porque independientemente de que va reduciendo su peso, la idea de querer ser cada vez más y más delgada y esta distorsión de sigo estando gorda y sigo estando gorda, pues suele ser más frecuente, ¿no? También es frecuente que encontremos pacientes con un índice de masa corporal muy bajo, pero que continúan pensando que son personas obesas, por ejemplo, ¿no? Este tipo de distorsión quizá es menos frecuente en el caso de las pacientes bulímicas, pero sí en el caso de las pacientes con anorexia. Y mencionamos otro elemento que también es importante dentro de la sintomatología básica, que es la baja autoestima. Se dice que en general todas las pacientes o todas las personas con TCA tienen una autoestima muy pobre. No se valoran ellas mismas, creen que tampoco son valoradas por las otras personas, que todo lo que hacen está mal. En general, con respecto a su aspecto físico, no encuentran algo positivo, pero tampoco lo encuentran en su manera de ser.
¿sí? Sus pensamientos automáticos irracionales generalmente son tan abundantes que continuamente van deteriorando y van desgastando su autoestima, repitiéndose constantemente: como estoy gorda nadie me va a querer, por ejemplo, como estoy gorda nadie se fija en mí, etcétera, ¿no? Hay que destacar en este sentido que generalmente estas pacientes son bastante perfeccionistas, ¿sí? Son muy, muy perfeccionistas. Y en particular aquellas que se encuentran padeciendo anorexia, ¿no? En esta fase de anorexia, las elevadas expectativas que generalmente tienen, pues las llevan a tener cada vez mayor y mayor frustración y por lo tanto un mayor deterioro en el nivel de autoestima. Hay hay un aspecto también considerado como parte de la sintomatología básica, que si bien no lo tengo aquí escrito, lo menciono, que es la falta de autocontrol. Sí, la falta de autocontrol se considera también como parte de la sintomatología básica. Es especialmente más marcado, por ejemplo, en los casos de bulimia, ¿sí? Donde algunos autores incluso dicen que estas pacientes suelen tener un problema del control de los impulsos y su problema alimentario es básicamente una expresión de esto, ¿sí? Es el reflejo de ese problema del control de los impulsos. Entonces tenemos también el autocontrol como uno de estos síntomas básicos que se presentan en los cuadros de TCA, ¿sí? Ahorita estamos viendo como esta parte un poquito más generalizada de la sintomatología básica de los TCA para irnos poco a poquito a abordar el tema de la anorexia como tal. Y tenemos entonces, bueno, pues los criterios diagnósticos en el DSM-5 están considerados, aparecen ya bajo el nombre de trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos. Es como aparecen ya en esta última versión del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales en su versión número 5. Y ahí se plantean estos trastornos alimentarios: la pica, el trastorno de rumiación, el trastorno de evitación y restricción de la ingestión de alimentos, la anorexia nerviosa, que es la que vamos a abordar el día de hoy, la bulimia nerviosa, los trastornos de atracones, y bueno, donde se consideran también otras dos clasificaciones, que serían el otro trastorno alimentario o de la ingestión de alimentos especificado, y aquellos que se consideran no especificados, ¿no? En estos otros trastornos alimentarios o de la ingestión de alimentos especificados, pues básicamente aplica presentaciones en la que predominan los síntomas característicos de un trastorno alimentario o de la ingestión de alimentos que causa un malestar clínicamente significativo, o bien que causa un deterioro social, laboral o en otras esferas que son importantes del funcionamiento. Sin embargo, no cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos de las categorías diagnósticas de los trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos que están especificados arriba de ellos, ¿no? Esta categoría básicamente de otro trastorno alimentario y de la ingestión de alimentos especificados se utiliza básicamente en situaciones en las que como clínicos optamos por comunicar el motivo específico por el que la presentación no cumplió con los criterios para hacer un trastorno alimentario y de la ingestión de alimentos, ¿no? Generalmente algunos ejemplos de los que pudieran estar englobados aquí pudieran ser la anorexia nerviosa atípica, por ejemplo, ¿no? Donde se cumplen todos los criterios para la anorexia nerviosa menos el peso, ¿no? Menos se cumple con el del peso, a pesar de una pérdida evidente y significativa de peso, pues está dentro o por encima incluso del intervalo normal. Otro de los ejemplos de esta clasificación podría ser la bulimia nerviosa, ¿no? En de frecuencia baja o de duración limitada, ¿sí? Allí también se van a cumplir todos los criterios para la bulimia nerviosa, menos, por ejemplo, excepto que los atracones y los comportamientos menos inapropiados, ¿no? Salvo ese criterio como tal. Y así podemos encontrar una serie de ejemplos que
se encontrarían entonces como otro trastorno alimentario, ¿no? Por ejemplo, el trastorno por purgas, que sería un comportamiento de purgas recurrentes para influir en el peso o en la constitución, es decir, el vómito autoprovocado, el uso incorrecto de laxantes, diuréticos o algunos medicamentos con esa finalidad, pero en ausencia de atracones, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a encontrar que en esta clasificación pues están aquellos que no cumplen del todo con alguno de los criterios para ser considerados como los anteriores. Y en el caso de los trastornos alimentarios o de la ingestión de alimentos no especificado, básicamente esta categoría aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un trastorno alimentario o de la ingestión de alimentos que causa también un malestar significativo, clínicamente significativo, deterioro en las diferentes esferas de la vida del paciente, ¿no? Sin embargo, aquí básicamente lo que vamos a encontrar es que la categoría del trastorno alimentario o de la ingestión de alimentos no especificados se utiliza en aquellas situaciones donde como clínicos, por ejemplo, vamos a optar por no especificar el motivo de incumplimiento de los criterios de un trastorno como tal, e incluye presentaciones en las que no existe suficiente información para hacer un diagnóstico más específico, como ocurre, por ejemplo, en los servicios de urgencia, ¿sí? Donde no tenemos más elementos para poder entonces identificar el resto de los criterios, ¿no? Entonces, esta es la clasificación del DSM-5, tal y como está actualmente. Y me gustaría que a partir de que identificamos una sintomatología básica de los TCA y que identificamos también cómo están clasificados, pues pasáramos a algunos conceptos básicos de la terapia cognitivo-conductual, específicamente cuando hablamos de los TCA, ¿sí? Específicamente cuáles son los conceptos que van a estar involucrados en todo ello, ¿no? Y así tenemos, por ejemplo, que el tratamiento de los TCA debe abordar los problemas psicopatológicos, pero también los orgánicos. Es decir, necesitamos hacer un trabajo desde una aproximación multidisciplinar. En estos casos, muy específicamente, se vuelve muy necesario trabajar de manera multidisciplinar. La teoría cognitivo-conductual para los TCA sostiene que el elemento central que mantiene el trastorno es un sistema disfuncional de autoevaluación, ¿sí? Tiene que ver con la autoevaluación. Mientras que tenemos, por ejemplo, que la mayoría de las personas se evalúan a sí mismas basándose en la percepción que tienen de su propia ejecución en las diferentes áreas de su vida. Por ejemplo, la mayoría de las personas se evalúan con respecto a su desempeño en las relaciones interpersonales, el trabajo, la familia, los intereses personales, etcétera. Es decir, se basan en la percepción que tienen de su propia ejecución en distintas áreas de la vida. Las personas con TCA se juzgan generalmente a sí mismas principalmente, e incluso diría a veces de forma exclusiva, ¿sí? En relación a sus hábitos de ingesta. Ellos suelen juzgarse a partir de sus hábitos de ingesta, a partir de su imagen personal, de su figura, de su peso corporal y sobre todo a partir de su capacidad para controlarlos, ¿sí? Por eso mencionaba al final en la sintomatología básica, pues este elemento también del autocontrol, porque suele ser un elemento importante a partir del cual una persona con TCA puede juzgarse, ¿no? Entonces tenemos que esta sobrevaloración de la importancia de la figura, del peso y de su control se vuelven una pieza clave en la valoración del problema, ¿sí? Es lo que algunos autores han denominado como el núcleo psicopatológico. Y entonces tenemos que a partir de este núcleo se derivan el resto de las características clínicas de los trastornos TCA, ¿no? La dieta estricta, los comportamientos dirigidos a controlar el peso, como serían restringir la ingesta, hacer ejercicio en exceso, por ejemplo. Hay otros elementos que tienen que ver, por ejemplo, con la evitación.
como evitar mirar ciertas partes de su cuerpo en un espejo, ¿no? Otras características como los rituales de comprobación, mirarse continuamente en un espejo, pesarse frecuentemente e incluso se involucran también la preocupación por pensamientos sobre la comida, sobre la figura y sobre el peso, ¿sí? Que serían como los elementos específicos, la pieza clave en el mantenimiento de este núcleo llamado así psicopatológico, ¿no? Según este modelo, la única característica clínica que no estaría directamente relacionada con el núcleo psicopatológico es el que tiene que ver con los atracones, ¿sí? Porque aparecen como consecuencia de los intentos por restringir la ingesta, someterse a dietas extremas e inflexibles. Entonces, la relación que se establece entre hacer dieta y los atracones forma un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque la restricción dietética favorece la pérdida de control con ingesta de grandes cantidades de comida, ¿sí? Que serían los atracones, pero a su vez la dieta pues es una respuesta a la sobreingesta como una medida compensatoria. Cuando una paciente fracasa en el cumplimiento de sus normas dietéticas estrictas con episodios de atracones, lo interpretan entonces como una evidencia del poco control que tienen sobre su ingesta, sobre su figura, sobre su peso, ¿no? El hecho de romper las reglas, pues estas reglas dietéticas que se han impuesto, les supone una pérdida de control sobre la figura y el peso deseados. Esto les resulta generalmente inaceptable. ¿Por qué? Porque entonces tienden a reforzar su conducta de hacer dieta y su idea sobrevalorada de la necesidad de mantener un peso determinado, ¿no? Dando lugar a un círculo vicioso que tiende a automantenerse y entonces se va volviendo cíclico y se va volviendo repetitivo, ¿no? Tenemos entonces que la terapia cognitivo-conductual para estos trastornos de la alimentación intenta modificar por lo menos 3 características importantes, ¿no? Que serían las características cognitivas, las características emocionales, pero también las conductuales, ¿sí? Que hacen referencia a este trastorno. El objetivo de la terapia cognitivo-conductual es buscar cambios en las conductas, en las creencias, en las actitudes, incluso diríamos que en las emociones distorsionadas de los pacientes. Pero la idea central, pues, es que estos cambios sean duraderos en el tiempo, ¿sí? Que estos cambios se mantengan en el tiempo. Hay que tomar en cuenta que, bueno, que este tipo de tratamientos generalmente, pues, son a largo plazo, porque las recaídas aparecen con frecuencia. Entonces, no es un tipo de tratamiento a corto plazo, sino que hay que trabajar generalmente en un seguimiento muy, muy importante, ¿no? Porque suele haber recaídas. ¿Qué ocurre además con esto? Pues que casi siempre identificamos que las pacientes presentan una importante resistencia al cambio, ¿sí? Porque las conductas que ellas están emitiendo constantemente, pues les permiten disminuir la ansiedad que les provoca el afrontamiento de los problemas de la vida diaria, de la vida cotidiana. Entonces, al modificar estas conductas, pues esa ansiedad se puede incrementar. Así que necesitan empezar a intentar buscar otras alternativas para poder reducirlas, ¿no? Entonces, sí hay una resistencia al cambio importante. Pensemos que estas conductas de ejercicio extremo, este tipo de conductas de evitación de alimentos o purgativas, etcétera, pues lo que provocan generalmente, de acuerdo con su percepción, es la disminución de la ansiedad. Sí, la ansiedad que generan la comida y el peso, que decíamos que generalmente pues, son los elementos que fundamentalmente están involucrados en ello. Para utilizar correctamente este modelo, ¿sí? Para utilizar de manera correcta el modelo cognitivo-conductual, es importante aplicar el esquema antecedentes, conducta, consecuencias, ¿sí? El famoso ABC, porque
¿qué pasaría? Al buscar aisladamente cambios de conducta, no vamos a obtener buenos resultados a largo plazo, ¿sí? Si solamente buscamos el modificar la conducta, estos cambios no van a permanecer a lo largo del tiempo, ¿sí? Por lo menos los resultados a largo plazo no se van a mantener. Se debe buscar en todo momento el compromiso y la colaboración del paciente. Si solo se cambian las conductas, si se tiene la libertad para hacerlo y solamente cambiar las conductas, la dificultad estriba entonces en la colaboración que presentan, por lo que se debe hacer un hincapié, un énfasis muy, muy particular en la importancia de la modificación también de las creencias, de los pensamientos, que son aquellos que están manteniendo esta conducta, ¿sí? Generalmente en este tipo de enfoque, es posible, o este tipo de enfoque es posible trabajarlo en distintos ámbitos, ¿no? Porque también vamos a tener diferentes intensidades de gravedad de la situación. Es posible trabajarlo en hospitalización completa, en el hospital de día, en el tratamiento ambulatorio, ¿sí? La elección de uno u otro depende básicamente de la gravedad de la sintomatología, ¿sí? ¿Dónde se va a trabajar? El enfoque, el modelo, la terapia como tal, pues depende de la gravedad de la sintomatología y el apoyo familiar del que se disponga también, porque definitivamente que el apoyo familiar se vuelve un elemento importante, un elemento crucial dentro del trabajo de los TCA. En los primeros momentos, a veces se sugiere dejar en manos de la familia el control de las comidas, ¿no? Sin dejarle al paciente que tome ninguna decisión al respecto de ello. Así que la familia se vuelve un elemento importante. Lo primero que se busca es la mejoría física, ¿sí? Hay que tomar mucho en cuenta que en los TCA lo primero que vamos a buscar es la mejoría física. ¿Por qué? Porque si no se obtienen los resultados esperados en ese tipo de actuación, pues entonces va a ser muy difícil que una paciente que se encuentra deteriorada a nivel físico también pues pueda responder a nivel cognitivo. Entonces, lo primero que vamos a buscar es esa mejoría física para poder obtener resultados en actuaciones posteriores también, ¿no? Entonces, ¿qué usamos generalmente? Y lo vamos a ver desglosado un poquito más adelante. Pues terapia conductual, ¿no? A través de contratos entre el paciente, la familia, el terapeuta, incluso, por ejemplo, refuerzos no punitivos, ¿no? Que pueden ser elementos que nos pueden ayudar para trabajar en esta búsqueda de la mejoría física. Una herramienta muy, muy útil para valorar el cuadro clínico son las hojas de autorregistro, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de las hojas de autorregistro, que más adelante vamos a ver algún ejemplo también, podemos buscar nexos de unión entre los pensamientos, las emociones y las conductas y las respuestas que estos pensamientos están generando en el paciente. De esa manera vamos a poder identificar las situaciones problemáticas que llevan al paciente a desarrollar estas conductas. Muchas veces son respuestas a problemas de relación o a problemas emocionales, es decir, a problemas internos, ¿no? Y se actúa sobre ellos. Entonces es importante utilizar herramientas que de alguna manera nos puedan ayudar a identificar ese nexo, esa relación, esa unión entre pensamiento, emoción y conducta, ¿sí? Por eso es necesario comprender y que el paciente comprenda este modelo que ahora les digo, ¿no? Este modelo a veces es importante para que el paciente pueda tomarlo en consideración, incluso yo diría como parte de la psicoeducación también para abordar estos trastornos, ¿sí? No sé, pensemos, por ejemplo, que para disminuir las conductas patológicas como pudieran ser los atracones, el ejercicio físico excesivo, las conductas purgativas están presentes y para ello pues será necesario trabajar con un análisis funcional de manera que podamos identificar los estímulos antecedentes, las consecuencias obtenidas, la búsqueda de soluciones o de alternativas de solución, ¿no? Es útil también como parte de estas herramientas, la utilización de la exposición con prevención de la respuesta, y lo vamos a ver en un ratito,
hay herramientas que nos van a funcionar de manera muy, muy particular. Ahorita menciono de manera general, pero pues nos vamos a ir, les decía, más específico en anorexia en un momento. Para conseguir que todos los cambios obtenidos se mantengan en el tiempo, que sería el objetivo principal, se deben realizar técnicas, sobre todo de reestructuración cognitiva, ¿sí? Actuando sobre los pensamientos distorsionados, sobre las creencias irracionales, sobre, por ejemplo, esta distorsión de pensamiento dicotómico de la existencia de alimentos buenos y malos, ¿no? O sea, porque generalmente esto suele ocurrir, hay un pensamiento muy dicotómico y entonces se dejan de consumir ciertos alimentos porque se consideran malos. Aquí solamente hay buenos o malos, ¿no? No hay términos medios. Incluso trabajar sobre las creencias también de sobregeneralización, ¿no? Esas son distorsiones que generalmente se encuentran inmersas dentro de los TCA y por eso se vuelve importante, sobre todo, realizar técnicas de reestructuración cognitiva. Mucho del trabajo va a estar basado precisamente en eso, en la modificación de estos pensamientos que son pues los que de alguna manera están llevando a los pacientes a esta serie de emociones, de frustración, de enojo, de rabia, en algunos casos de culpa, cuando se ha comido algo que se considera como un alimento prohibido, y bueno, y posteriormente a las conductas, ¿no? Como una forma de que los pacientes tomen conciencia de estas distorsiones, se trabajan, les decía, pues estas hojas de registro, donde se anotan las situaciones, el sentimiento, los pensamientos que se presentan en el momento, el pensamiento más realista posteriormente y el resultado una vez que se cambia a ese enfoque de pensamiento que pudiera ser un poco más realista, ¿no? Para buscar respuestas alternativas que disminuyen la ansiedad, generalmente se sugiere trabajar o aplicar un entrenamiento en resolución de problemas, ¿sí? Un entrenamiento en resolución de problemas donde es necesario definir el problema, buscar las posibles soluciones, evaluar la viabilidad de las mismas, considerar las consecuencias de esos cambios a corto y largo plazo y de entre todas las opciones, pues tomar una decisión y evaluar los resultados, ¿no? Uno de los problemas al que se enfrenta un paciente con TCA y sobre el que se debe actuar también es su tendencia al aislamiento, ¿sí? Una tendencia al aislamiento por el miedo a la interacción social que presentan. ¿Por qué? Porque generalmente si tienen una interacción social, pues probablemente por el mismo miedo a aquellos alimentos prohibidos, pues no van a comer. Entonces empiezan a aislarse, a evitar interacciones sociales, ¿no? Y bueno, se sugiere también trabajar con algunas técnicas que pudieran ayudar en ese sentido también y que dan buenos resultados, que de alguna manera buscan que la paciente pueda o los pacientes puedan empezar a trabajar en sus interacciones sociales, ¿no? La exposición en vivo puede ser una de estas técnicas utilizadas, empezando por situaciones que previamente los pacientes han puntuado como menos estresantes, las técnicas de relajación para disminuir la ansiedad previa a una interacción social se vuelven también un elemento importante, una herramienta importante, la inoculación de estrés como técnica, como práctica se vuelve también importante, sobre todo cuando ya existe este aislamiento por el miedo a la interacción social, ¿no? Entonces, ellas pudieran darnos algunas respuestas favorables, un acercamiento favorable para que los pacientes pudieran nuevamente empezar una interacción. Es importante en este caso potenciar la capacidad de los pacientes para expresar las emociones, ¿sí? Muchas veces existen dificultades con respecto a la expresión de las emociones. Es importante reconocerlas y reconocer sobre todo que las emociones preceden a las conductas patológicas, a las conductas disfuncionales.
las conductas desadaptativas. Generalmente es la emoción lo que precede a esto. Y siguiendo este esquema ABC, pues entonces tenemos con ello pues como la encomienda de ayudar al paciente a buscar alternativas más sanas a sus emociones, ¿sí? Y por lo tanto pensamientos alternativos que se presenten ante las situaciones que ellos encuentran como estresantes. A nivel familiar, también es posible actuar a través de la terapia cognitivo-conductual para intentar mejorar las relaciones interpersonales entre los diversos miembros de la familia. Y con la familia también es posible utilizar ciertas técnicas de reestructuración cognitiva, por ejemplo, ¿no? De role-playing, de ensayo conductual incluso. La familia es un elemento que necesita estar presente en el tratamiento del TCA. La familia constituye un apoyo y un soporte importante, por lo que el trabajo también en reestructuración cognitiva con ellos, pues bueno, se vuelve un elemento fundamental. Entonces, este tratamiento cognitivo-conductual, yo diría también que es un tratamiento que está más dirigido al presente y al futuro incluso que al propio pasado, ¿sí? Es decir, toma más en cuenta los factores y los procesos que mantienen el trastorno alimentario que a los que tuvieron una influencia previa. Son considerados más este tipo de factores del presente que aquellos que tuvieron una influencia previa, ¿no? Una influencia anterior. Es didáctico, es bastante didáctico pretender clarificar y aumentar el grado de conocimiento que una persona que padece algún trastorno de la conducta alimentaria tiene con respecto a la comida, tiene con respecto al acto de comer, a las repercusiones de la ingesta en el peso corporal y sobre todo, ¿saben qué? A la noción de belleza. Sí, entonces es muy didáctico el que podamos de alguna manera aumentar y clarificar esos conocimientos de los pacientes. De hecho, la terapia cognitivo-conductual pues tiene como parte de sus pilares fundamentales precisamente a la psicoeducación. Y uno de los objetivos de la psicoeducación es ese, clarificar, aumentar el conocimiento y específicamente en los TCA, los conocimientos con respecto al propio trastorno, con respecto a la comida, con respecto a los actos de comer, a la ingesta y repercusiones de la ingesta, tanto en el peso corporal como en sus nociones de belleza. Hace unos días, una semana y 2 días, que me tocó participar en el tercer foro de salud alimentaria. Este es un foro que ya desde hace 3 años se viene llevando a cabo con la universidad en la que yo estoy dirigiendo, donde yo estoy dirigiendo la carrera de psicología, y la Universidad de Barcelona. Este año se unió la Universidad de Cuba también para este tercer foro. Y resulta siempre un foro bien interesante, digo, es salud alimentaria y existe, y aunque participan muchos nutriólogos en ella, pues siempre se considera un bloque importante precisamente para el apartado de psicología, en el que se trabaja mucho sobre temas que tienen que ver con la imagen corporal. ¿Sí? Este año me tocó ser moderadora del foro, el año pasado me tocó dar una ponencia, me tocó ser moderadora justamente de este apartado muy, muy importante, donde se hablaba de la percepción distorsionada, ¿no? Que se tiene, e incluso se abordó el tema de la mercadotecnia también como un elemento, si bien no el responsable absoluto, pero sí de alguna manera parte, ¿no? Parte de la influencia que genera este particular deseo por tener una imagen lo más parecida a esta imagen que generalmente se ve en la publicidad, etcétera, ¿no? Este modelo ABC, como les decía, pues es un modelo indispensable, necesario, importante, fundamental para nosotros como terapeutas, para la familia y para el paciente que lo padece, ¿no? Entender esta relación directa que existe entre pensamientos, emociones y conductas, definitivamente que se vuelve un punto muy, muy importante de nuestro trabajo,
porque de alguna manera, pues, sugiere la idea de todo aquello que sí está en nuestro control, de todo aquello que sí está en el control de la paciente y que no son las situaciones que está viviendo, que se encuentran ocurriendo en su vida, las que le generan determinada emoción y determinada conducta, si no es aquello que está pensando, ¿no? Hay aspectos importantes en el ámbito psicoterapéutico que se señalan como objetivos, ¿no? Y uno de ellos se considera la orientación educativa, es decir, la información que se proporciona a los pacientes debe ir dirigida en un primer momento a la ayuda diagnóstica, ¿sí? En la mayoría de los pacientes existe una falta de conciencia de la enfermedad, o sea, no hay conciencia de la enfermedad, como decimos generalmente, ¿no? Es fundamental entonces que en un primer momento se les informe de la sintomatología, de las características del propio trastorno. La información adecuada va a ayudar al paciente a identificar sus conductas y a empezar a tener conciencia de la enfermedad. Por otro lado, estos objetivos de orientación educativa deben ir enfocados a la evolución y pronóstico de la enfermedad, es decir, se le informa al paciente de las consecuencias físicas y psicológicas de una dieta drástica, del vomitar, de los atracones y de otro tipo de conducta purgativa que el paciente pudiera estar experimentando. Es importante que los pacientes tengan información adecuada de los riesgos importantes, de los riesgos terribles que en ocasiones los TCA conllevan para su salud, tanto de manera física como de manera mental. La orientación educativa se enfoca también a consejos nutricionales, ¿sí? Antes que nada, es importante corregir las creencias erróneas nutricionales, ¿sí? Que son bastante frecuentes en este tipo de pacientes. Por ejemplo, hay pacientes que creen que cierto tipo de cremas las hacen ganar peso, por ejemplo, ¿no? Que el usar cierto tipo de crema, cierto tipo de cosmético puede hacer ganar peso. Así que hay que informar de las características de una dieta adecuada, tanto en calidad de alimentos integrantes como en la cantidad de los mismos. Otro objetivo de orientación educativa es contrarrestar la presión social. Es decir, hay que liberar en la medida de lo posible a los pacientes de los efectos perjudiciales, vamos a llamarlo así, de los medios de comunicación y particularmente de la publicidad que pudiera ser engañosa, que pudiera estar sesgada, ¿sí? A la que generalmente pues se ven sometidos. Dentro del segundo objetivo terapéutico encontramos la modificación conductual. Ahí, por ejemplo, esta está dirigida a los siguientes aspectos. El primero de ellos es la identificación de los factores precipitantes y de mantenimiento de las conductas problemáticas, ¿sí? Identificación de esos factores, aquello que precipita y aquello que mantiene. En general, en el ámbito de la salud, decimos que siempre existen factores predisponentes, precipitantes y de mantenimiento. Con los predisponentes, pues una vez que un paciente llega con nosotros, pues ya no podemos hacer absolutamente nada, ¿no? O sea, son factores predisponentes, forman parte a lo mejor de una carga genética, etcétera. Los precipitantes, pues generalmente tienen que ver con el ámbito de la prevención también, o sea, hay algunos factores predisponentes, en el caso de la salud, por ejemplo, física, no sé, pues si hay un antecedente de diabetes y existe una mala nutrición, etcétera, pues ese ya puede ser un factor predisponente, ¿no? Y luego hay factores de mantenimiento, pues además de la mala nutrición, pues no hay ejercicio físico, hay una vida sedentaria, pues eso todavía mantiene que estos hábitos se instauren. Y esto ocurre también aquí, entonces es importante identificar con los pacientes esos factores que son precipitantes y los de mantenimiento. ¿Por qué? Porque yo les decía que nos vamos a concentrar en estos aspectos que tienen que ver con el presente e incluso quizá con el futuro, pero no necesariamente los hechos del pasado, ¿no? Por otro lado, es importante también establecer estrategias incompatibles con la conducta, con las conductas problema. Por ejemplo,
asignar ciertas tareas para realizar en los momentos en los que la paciente suele presentar conductas purgativas, ¿sí? Es decir, es importante que una vez identificados se establezcan estrategias que son incompatibles con la conducta problema. Entonces, asignamos una tarea muy particular que se presenta ante situaciones de conductas purgativas. El tercer aspecto sería la reorganización de los patrones alimentarios correctos, ¿sí? Hay que proporcionar tanto a la familia como al paciente normas claras y normas precisas que incluyen aspectos como, por ejemplo, el número de comidas al día, el lugar donde deben realizarse las comidas, el cierre de la cocina si es preciso, la conveniencia de comer acompañado en algunos casos muy particulares, ¿no? Entonces, reorganizar patrones alimentarios correctos. Acuérdense que esto forma parte de la modificación conductual. Este objetivo está hablando de la modificación conductual y se modifican entonces ciertas conductas incluso a nivel familiar. Por otro lado, tenemos fijar metas adecuadas. Las metas que se acuerden con los pacientes deben ser concretas y realistas, ¿sí? En todo caso, de dificultad progresiva, porque esto les va a proporcionar logros que aumenten su autoestima y que aumenten su seguridad. Hay que evitar metas que sean inalcanzables, ¿sí? Metas que tengan expectativas demasiado altas, como las que se imponen ellos mismos, ¿sí? Generalmente en su afán de perfeccionismo se imponen metas muy altas y por lo tanto lo que consiguen es incrementar su frustración al final. Hay que establecer igual un sistema de refuerzos, ¿sí? En la medida en la que los pacientes van consiguiendo metas sucesivas, es importante que vayan recibiendo gratificaciones que pueden ayudar a extinguir las conductas relacionadas con el trastorno. Hay que trabajar la intolerancia al cambio, buscando de alguna manera moderar su rigidez mental. Esa intolerancia al cambio se trabaja moderando su rigidez mental. ¿Y cómo vamos moderando? Pues a través de las reestructuraciones cognitivas, a través de la reestructuración de sus pensamientos rígidos, saboteadores, que suele presentar. El objetivo número 3 sería el de la modificación cognitiva. Ya trabajamos con la modificación de conductas, pero es importante trabajar con la modificación del pensamiento. Y en estos casos, este tipo de modificación se basa en los siguientes aspectos. Un primer objetivo es cambiar el pensamiento pasivo de los pacientes con la intención de que se hagan sujetos activos y asuman responsabilidad en el tratamiento. Yo lo decía hace rato, es importante su adherencia al tratamiento, que exista su participación, pero sobre todo eso, la responsabilidad en el tratamiento. El segundo punto tiene que ver con modificar los pensamientos distorsionados relacionados con el comer, con el peso y con los alimentos. Al introducir pensamientos más adaptativos, se reduce la ansiedad y el malestar de los pacientes. Yo generalmente digo que el hecho de reestructurar un pensamiento no significa volverlo optimista, no significa volverlo pensamiento rosa, positivo, significa volverlo realista. Y por lo tanto, al volver un pensamiento irracional en un pensamiento racional o un pensamiento realista, también es posible que la emoción no va a desaparecer, ¿sí? No pensemos que el que exista un cambio de pensamiento, pues va a llevar a la desaparición de la emoción, va a llevar a que la emoción sea menos intensa. Y al ser la ansiedad, la frustración o el miedo al alimento menos intenso, la conducta entonces va a ser menos desadaptativa, pero no va a desaparecer porque finalmente las emociones son necesarias, son importantes y están ahí presentes, ¿no? El siguiente punto habla de la modificación de las distorsiones perceptivas que originan una imagen negativa del cuerpo. Es decir, las pacientes generalmente rechazan persistentemente su propio cuerpo y eso repercute en sus conductas alimentarias negativas y termina desencadenando un verdadero círculo vicioso del cual es difícil salir. Y en el último punto de esta modificación cognitiva hablaría de la modificación de los miedos.
Miedo a qué, a no destacar, a perder el cuerpo delgado, a no ser aceptado por los demás, a engordar, etcétera, ¿no? Entonces se trata también de enfocarse en ese tipo de modificación de miedos, de identificar primero cuáles son los miedos presentes para poder entonces ayudar a los pacientes a modificar estos miedos. Como un cuarto objetivo encontramos la adquisición de estrategias y habilidades de afrontamiento, ¿sí? ¿Qué significa? Pues aquí básicamente de lo que se trata es de corregir las respuestas desadaptativas, tanto las que están relacionadas con la comida como las que están relacionadas con las relaciones sociales, con el entorno familiar, que generalmente están bien fracturados en estos pacientes, ¿no? Ese tipo de respuestas hacia las relaciones sociales y hacia la familia, pues suelen encontrarse ya muy deteriorados en los pacientes cuando buscan ayuda. Entonces, ¿en qué nos enfocamos para trabajar este punto? Para modificar los rituales y obsesiones con respecto a la comida sería un primer punto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué rituales hay? Fíjense, uno de los rituales anoréxicos es que hacen pedacitos, 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 chiquititos la comida, ¿no? Cada vez más pedacitos, esos pequeños trozos con los alimentos y los extienden en el plato y juegan con ellos antes de comerlo, eso se considera como un ritual. Entonces, estas estrategias, estas habilidades de afrontamiento van a estar enfocadas, por ejemplo, a eso, a modificar los rituales y obsesiones con respecto a la comida, como ese que ponía como ejemplo, ¿no? Otro enfoque que se va a dar es pues hacia recuperar las relaciones sociales, ¿sí? En estos pacientes las relaciones sociales, ya lo mencionaba hace rato, se han ido alterando notablemente, se han ido deteriorando de manera importante, el aislamiento social es bastante frecuente, los amigos han desaparecido o ellos se han desaparecido de los amigos, ¿no? Para no tener interacciones sociales. Entonces, trabajar este aspecto resulta fundamental dentro de la terapia. Enseñarles a afrontar los problemas cotidianos, ¿sí? Es decir, hay que evitar que la comida se convierta en el refugio de la frustración que ocasiona en los pacientes esta incapacidad para poder afrontarlos. Es necesario demostrar a los pacientes que los problemas se pueden resolver sin necesidad de adoptar actitudes que amenacen su salud, como pudiera ser esta, ¿no? Y para eso hace rato sugería, bueno, es posible trabajar en un entrenamiento en resolución de problemas. ¿Qué se vuelve necesario también? Mejorar el nivel de expresión de los sentimientos y comunicación con el entorno familiar. De hecho, muchos formatos para trabajar con pacientes con TCA sugieren el trabajo de habilidades sociales, entrenamiento en habilidades sociales y asertividad, precisamente por ello, porque es importante mejorar el nivel de expresión de sentimientos y la comunicación con el entorno familiar. Y bueno, por eso se sugiere finalmente el entrenamiento en técnicas de habilidades sociales y de autoestima que va a poder facilitar pues la recuperación, ¿no? de estas pacientes. Estos elementos se vuelven importantes y además consideramos el objetivo número 5, que sería el de prevención de recaídas. No podemos olvidar aquí, sí hay que tenerlo bien, bien presente, la gran incidencia de recaídas en los TCA, ¿sí? Hay que quitarle el drama a la posibilidad de que ocurran. Sí ocurren, sí, no hay que pensar, no, pero no es posible, ya que siguió un tratamiento, no. Hay que quitar un poco de drama con respecto a ello. Es imprescindible que se establezcan estrategias adecuadas para su prevención. Así que lo que se sugiere aquí es, por ejemplo, determinar las posibles situaciones de riesgo mediante la identificación de los factores cognitivos, ambientales que afectan a los pacientes, ¿no? O sea, ya lo dijimos, los factores ambientales, pero también los pensamientos van a afectar de alguna manera a los pacientes. Hay que dotarles de habilidades específicas para afrontar de manera adecuada cada una de las posibles situaciones de riesgo. La evaluación correcta de las estrategias de afrontamiento nos puede llevar a identificar cuáles son las estrategias más utilizadas por nuestros pacientes, ¿no? Si están utilizando estrategias que son más emocionales que racionales y si están utilizando estrategias que son más activas,
que pasivas o al contrario, ¿no? Que yo diría que generalmente en un paciente con TCA, pues están utilizando pues más estrategias pasivas, como la retirada social, como la evitación de problemas, como el pensamiento desiderativo, ¿no? O sea, desearía estar más delgada, desearía que todos me apreciaran así como estoy, etcétera, ¿no? No se están utilizando estrategias activas como la resolución de problemas, como la reestructuración cognitiva, se están utilizando más estrategias emocionales, como por ejemplo la autoinculpación, ¿sí? La autocrítica, suelen ser más utilizadas que otro tipo de estrategias. Entonces, pues sí es importante dotarles de habilidades específicas para afrontar de manera adecuada cada una de las posibles situaciones de riesgo en las que pudieran encontrarse, ¿no? Es importante establecer también un programa de exposiciones controladas a las situaciones de riesgo. Eh, no sé, por ejemplo, una paciente con bulimia que está saliendo de este cuadro, pues a lo mejor se le pide que asista con su familia a cenar en una cafetería donde generalmente hay pasteles expuestos, por ejemplo, ¿no? Para que aprenda a controlar su ansiedad frente al estímulo problema, ¿no? ¿Qué se hace necesario también? Analizar las recaídas para extraer posibles aspectos positivos de las mismas que ayuden a prevenir las siguientes. Es decir, que si existe una recaída, necesitamos extraer los aspectos positivos de esa recaída que nos ayuden a prevenir las siguientes, porque muy probablemente existirán siguientes recaídas, ¿no? En resumen, diría que estos 5 grupos de objetivos terapéuticos se concretan básicamente, por un lado, en alcanzar un estado nutricional aceptable. Al parecer, la doctora Claudia tuvo un detalle con su internet. Permítanme un minuto, voy a comunicarme con ella para ver que podamos resolverlo a la brevedad. Permítanos un minutito, por favor. Hola, hola, estoy aquí de regreso. Perfecto, doctora. Ya la Muchas escuchamos. gracias. Muchas gracias. Veo que también me quitó la presentación. La vuelvo a compartir en lo que regreso a la última parte, porque no sé si alcanzaron a escuchar, y decía que finalmente estos 5 elementos que marcaba como objetivos
pues de alguna manera nos llevan a hacer como un resumen de dos aspectos fundamentales, ¿no? Por un lado, el hecho de trabajar en el área somática, ¿no? De alcanzar un estado nutricional aceptable y por otro lado, intentar modificar también pues estas relaciones con la alimentación y con el cuerpo, ¿no? Y tratar de normalizar también las relaciones importantes de la paciente con su entorno familiar y social, ¿no? Que son dos entornos muy, muy particulares que generalmente se ven afectados ante esta situación. Bueno, creo que está tardando un poquito en volverse a compartir, pero, pero ya no, ya en un ratito debe estar. Entonces, las teorías cognitivo-conductuales de los TCA en general mantienen el supuesto de que la ansiedad con respecto a ganar peso impulsa también a métodos extremos para controlarlo, ¿no? Para tener el control de este peso. Y con el tiempo en este tipo de pacientes, pues empiezan a desarrollar patrones muy cíclicos de restricción de la comida, de atracones, de conductas purgantes. Y en este caso, la terapia cognitivo-conductual pues está diseñada para romper con ese ciclo de comportamientos, ¿sí? Desde esta perspectiva cognitivo-conductual, las conductas purgantes, las conductas purgativas y el exponerse a dieta se refuerzan negativamente al disminuir la ansiedad con respecto a ganar peso, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los atracones, se considera que estos se mantienen por una reducción del efecto negativo, además de los efectos placenteros de comer. Bueno, ya está aquí la presentación, pero vamos a cambiarla a donde íbamos. Así que denme un segundito, porque además se me desapareció el botoncito que tenía ahí. Bueno, lo voy a cambiar así. Ahí está. Aquí estábamos. Entonces, esto es lo que ocurre, se va generando este patrón cíclico y por lo tanto la terapia tiene ese objetivo, está diseñada para romper ese ciclo de comportamiento, ¿sí? Recientemente, algunas de las teorías sobre la imagen corporal de los TCA se han centrado, por ejemplo, en la perturbación de la imagen corporal como una motivación principal del comportamiento, de ese comportamiento alimentario perturbado, ¿no? De hecho, esto es lo que les comentaba que se abordó bastante en el Foro de Salud Alimentaria. Se ha planteado, hay autores que se plantean hipótesis de que tanto la anorexia como la bulimia, por ejemplo, son manifestaciones de un trastorno de la imagen corporal general, ¿no? Similar al trastorno dismórfico corporal. O sea, hay autores que han planteado incluso estas hipótesis, ¿no? Y que esta distorsión de la imagen corporal puede mantenerse por el sesgo de la atención hacia esa información consistente en las creencias de que la figura corporal no es atractiva, ¿sí? Y a partir de esa perspectiva, pues surgen cambios conductuales, como evitar utilizar cierto tipo de ropa, por ejemplo, ¿no? Como evitar socializar, evitar la intimidad sexual. Todo esto viene de alguna manera proveniente de los esfuerzos por disminuir la disforia corporal. Y a partir de esos planteamientos cognitivo-conductuales, pues se han puesto en práctica o se han puesto a prueba una serie de técnicas de tratamiento, ¿no? Que son las que vamos a empezar a ver. Pero ese es un elemento importante también, ya presente en la teoría. Fíjense que tenía un botoncito aquí para ir cambiando mis diapositivas y una vez que me sacó, se me desapareció el botón. Así que voy a empezar a cambiarlas manualmente. Tanto que me había gustado ese botoncito. Me era muy práctico. Pero bueno, ahí está. Vamos a, ya tampoco, bueno, quién sabe qué sería. Se actualizó para mal el MID en este momento. A lo mejor fue una actualización rápida. La tenía y de repente ya, una vez que me sacó
de la red, ya desapareció. Pero bueno, qué bueno que veo que no soy la única, entonces no es algo que me falló, es algo que cambió. Bien. Entonces vamos a empezar a trabajar o a identificar algunas técnicas conductuales, ¿sí? La planificación de las comidas se considera como una de las técnicas conductuales en los TCA, ¿sí? El enseñar al paciente a planificar comidas equilibradas es esencial para fomentar hábitos alimenticios sanos. En un principio, se recomienda que un nutriólogo, que un dietista prepare un plan de comidas, ¿sí? Para los pacientes. ¿Para qué? Para poder asegurarse de que la ingesta de calorías es la ingesta suficiente para ganar peso, específicamente en el caso de las pacientes con anorexia, y para resaltar la importancia de hacer 3 comidas que resulten nutritivas, ¿sí? Al educar a un paciente sobre el equilibrio energético y la planificación de las comidas, entonces puede empezar a modificar esas suposiciones erróneas sobre la comida y la ganancia de peso. Generalmente un paciente asume gradualmente su responsabilidad para planificar sus comidas después de aprender ya a introducir diferentes alimentos a la dieta, ¿sí? Por ejemplo, aquí lo que les muestro es un formato de planificación de comidas que se utiliza generalmente en los programas de hospitalización total o parcial, ¿sí? Durante la terapia de grupo, en un formato de terapia de grupo para pacientes con TCA, un nutriólogo, un dietista generalmente prescribe los alimentos que se van a ingerir en las etapas iniciales de un tratamiento, o bien puede ser que ayude al paciente posteriormente durante el tratamiento para seleccionar las comidas basándose en un programa de cambio dietético. En las comidas o en las colaciones, que aquí se mencionan así como tentempiés, en las colaciones, un miembro del equipo, cuando se trata, por ejemplo, de un paciente hospitalizado total o parcialmente, un miembro del equipo registra los alimentos que se eligen o que se sirven, ¿sí? En su forma ideal, esos alimentos deben coincidir con los que se han planificado. Después de que un paciente ha terminado de comer, esa misma persona del equipo, o bueno, puede tratarse de alguien en la familia, registra el porcentaje de alimento que se ha consumido, se anotan observaciones y se firman los registros, ¿no? En el periodo de 24 horas que le sigue, generalmente el dietista, el nutriólogo calcula la ingesta total de calorías y estos se van comparando con los cambios en el peso con el fin de seguir el progreso hacia una restitución del peso original, ¿no? Otro objetivo que está relacionado con la planificación de las comidas, con este tipo de modificación conductual, es la ayuda en variar los alimentos consumidos por pacientes con anorexia y con bulimia, ¿sí? Las personas con un TCA a menudo comen con un estilo muy rígido, casi ritual, ¿no? Frecuentemente comen casi los mismos alimentos todos los días y evitan ciertos alimentos prohibidos por ellos, ¿no? A menos que intenten purgarse después de comer. Un método de tratamiento que puede emplearse para modificar los temores sobre la ingesta de ciertos alimentos es la exposición con prevención de la respuesta, ¿sí? Lo vamos a ver en un momentito. Cuando se planifican las comidas, generalmente intentamos introducir sistemáticamente en la dieta del paciente esos alimentos que el paciente considera prohibidos, empezando con los alimentos menos temidos y progresando a lo largo de la terapia hasta los alimentos más temidos, ¿sí? Acuérdense que estas son técnicas conductuales y básicamente aquí hablamos de la planificación de las comidas. Se planifican en un primer momento para tratar de asegurarse de que la ingesta de calorías es la ingesta suficiente, para resaltar la importancia de hacer 3 comidas y educar al paciente sobre el equilibrio energético y la planificación de las comidas. Pero también se utiliza para modificar temores sobre la ingesta de cierto grupo de alimentos.
Se puede desarrollar también, fíjense, una jerarquía de alimentos prohibidos utilizando también un formato que ahorita les voy a mostrar. Se pueden utilizar también jerarquías de alimentos prohibidos. Esta jerarquía evidentemente se prepara consultando con el paciente, que es quien nos va a decir cuáles son los alimentos que considera como prohibidos, ¿no? En las comidas que producen solamente cierta cantidad de ansiedad y de temor a ganar peso, se deben consumir en las primeras fases del tratamiento, esas que provocan el mínimo de ansiedad y el mínimo de temor a ganar peso. Los alimentos más temidos se introducen de manera gradual en las fases posteriores a ello, ¿no? Mucho más adelante. Dentro de esta modificación de las conductas de comer, se utilizan, bueno, esta es la jerarquía, ¿no? De alimentos prohibidos. Dentro de esta modificación de conductas de comer se utilizan distintas técnicas y estrategias para modificar las conductas de comer que son desadaptativas. Por ejemplo, los métodos de control del estímulo normalmente se utilizan para controlar los atracones y las conductas purgativas en la bulimia nerviosa, ¿no? Hay que insistir siempre en la importancia de hacer 3 comidas al día, a la misma hora, en el mismo lugar. Esto sirve para reducir los atracones, disminuye que se dé un agotamiento de la energía y el hambre, que generalmente pues, se provocan por hacer dietas y por saltarse comidas, ¿no? Además, los estímulos ambientales que provocan los atracones pueden ser extinguidos gradualmente también a partir de ese método, ¿no? Entonces, esta es la que mencionaba, esta cuadro de jerarquías de alimentos prohibidos, que también se puede utilizar, los menos prohibidos, los poco prohibidos, los moderadamente prohibidos y los más prohibidos, de acuerdo con el paciente, ¿sí? De acuerdo con lo sugerido por el paciente, ¿no? Y entonces, bueno, se programan en esa jerarquía los alimentos, la semana del programa en el que se van a comer y el resultado de todo ello, ¿no? Hay otros procedimientos que fomentan el control también sobre los TCA, ¿no? Que incluyen, por ejemplo, enseñar al paciente a comer más lentamente, ¿sí? Son algunos que llamaríamos principios de básicos del comportamiento alimenticio saludable, ¿no? Algunos enseñan a comer más lentamente, a meterse a la boca, llevarse porciones más pequeñas, dejar comida en el plato y tirar lo que sobra, ¿no? Puede ser útil modificar la elección de alimentos y las prácticas de compra, por ejemplo, adquirir comida cuando se tiene hambre, ¿sí? Estos y otros principios de la conducta de comer sana se resumen aquí en esta diapositiva en la que se sugieren, por ejemplo, trabajar contratos conductuales entre el terapeuta y el paciente, ¿no? Porque esto puede fomentar la adherencia a los planes de comida y especificar objetivos conductuales sobre comportamientos de comer, por ejemplo, cenar en la mesa al menos 5 veces a la semana o comprar un helado en vez de de 1 litro, por ejemplo, ¿no? El empleo del refuerzo para aumentar la frecuencia de conductas alimenticias deseables puede aumentar de alguna manera la adherencia también al tratamiento, ¿no? Este cuadro que planteo aquí, pues hace referencia a los principios básicos, como les decía, de hacer 3 comidas al día, de no saltarse comidas, de comer con base en un horario coherente, de nunca comer deprisa, nunca comer a la carrera, de comer siempre sentado, de comer lentamente, servirse porciones que vayan de moderadas a pequeñas, ¿sí? No comprar comida cuando se tiene hambre,
no utilizar los cambios en el peso para evaluar la imagen corporal y establecer objetivos conductuales y adherirse a ellos, ¿no? Entonces, generalmente serían como los principios básicos de algo que llamaríamos un comportamiento alimenticio saludable. Ganar peso es una prioridad en el tratamiento para la anorexia, ¿sí? Es una prioridad. En este trastorno, la modificación de los hábitos alimenticios, ¿no? De los trastornos de anorexia, por ejemplo, se requiere una retroalimentación inmediata sobre la conducta de comer, acompañada por un refuerzo positivo y negativo consecuente al cambio de la conducta. Se pueden desarrollar, y ya lo he mencionado en otros momentos, contratos conductuales para facilitar el aumento gradual en la frecuencia de comportamientos alimenticios sanos, mientras que se fomenta una disminución de las conductas de comer que resultan dañinas, que resultan completamente dañinas en ese sentido. He mencionado por ahí algunas técnicas y hablaba de la exposición con prevención de la respuesta. Este procedimiento generalmente empieza con el establecimiento por parte nuestra como terapeutas de una alianza con el paciente y la explicación de las razones y del formato del tratamiento, ¿sí? Luego, utilizando este formato que ya veíamos que contiene los alimentos prohibidos, se construye esa jerarquía de alimentos que provocan temor y que provocan ansiedad. Estos alimentos temidos generalmente son alimentos muy altos en carbohidratos y grasas, ¿no? Generalmente. Y por eso constituyen como el mayor temor del paciente, ¿no? Consumir estos alimentos. Es por eso que en el caso, por ejemplo, de los pacientes los ingieren durante los atracones y luego por eso se purgan, ¿no? Porque son los alimentos como más temidos. Se expone al paciente a los alimentos de una forma jerárquica, entonces, empezando con los que provocan menos ansiedad y de esta manera se van intentando hacer esta modificación de los métodos inapropiados para afrontar esa distorsión de la imagen corporal y las sensaciones fisiológicas de llenura. La exposición con prevención de la respuesta se contempla como un procedimiento de extinción. El purgarse se considera como una respuesta de escape ante el miedo y ante la ansiedad de ganar peso, ¿no? Generalmente, este tipo de exposición, pues últimamente se considera como parecida a la desensibilización en vivo, ¿sí? Porque se van introduciendo de manera gradual estos ítems que generan cada vez mayor y mayor ansiedad, ¿no? Otro de los métodos de exposición se conoce como exposición a la tentación con prevención de la respuesta. La exposición con prevención de la respuesta básicamente trata de eliminar comportamientos purgantes y no siempre es eficaz en el caso de el tratamiento de los atracones. La exposición a la tentación con prevención de la respuesta está basada también en un modelo de extinción. Inicialmente, se pediría también desarrollar una jerarquía de estímulos que provocan los atracones. Los estímulos provocadores pueden incluir desde señales afectivas, cognitivas, ambientales, emocionales, que es lo que lleva realmente a una paciente a todo ello, ¿no? Estos estímulos antecedentes de los atracones los presenta el terapeuta utilizando la exposición en vivo. Se evita el atracón y se le pide al paciente generalmente que hable de los pensamientos y de las emociones relativos al deseo voraz hacia cierta comida y se le instruye o se le enseña para que evalúe la fuerza de los impulsos al atracarse, ¿no? Durante el tratamiento se va enseñando realmente al paciente a que lleve a cabo el procedimiento sin la ayuda del terapeuta. Y además, pues se mejora la resistencia a la tentación enseñando a los pacientes a que realicen conductas incompatibles en presencia de un estímulo ambiental inevitable. Por ejemplo,
Si un paciente normalmente se da un atracón mientras ve la televisión, entonces el terapeuta puede recomendar que llame a un amigo, que se levante y que dé un paseo, que tome un baño en vez de ver la televisión, ¿sí? Cuando se produce un impulso de deseo voraz de comida. Entonces, la exposición a la tentación con prevención de la respuesta es un procedimiento intensivo que lleva bastante tiempo, ¿sí? Y que normalmente requiere de varias sesiones a la semana, además de una sesión a la semana, básicamente. Y vamos a ver que existe también algunos procedimientos que se consideran como procedimientos cognitivos para los casos generales de TCA. Estos procedimientos o la modificación de actitudes y creencias irracionales constituye un componente bien importante para el tratamiento de los TCA. Se modifican las cogniciones erróneas relativas al peso y a la imagen corporal y sobre todo las cogniciones erróneas con respecto a la nutrición. ¿Y cómo se hace? A través de la reestructuración cognitiva. Entonces, teniendo como modelo la terapia cognitiva de Beck para la depresión, hay una segunda parte, llamaríamos así, en la etapa de estos procedimientos cognitivos que se centran en el cambio cognitivo. Primero hablamos de la parte nutricional, pero ahora hablamos del cambio cognitivo. El terapeuta generalmente explica al paciente la relación entre sentimientos, pensamientos, conductas, que ya habíamos mencionado anteriormente, mientras insiste en la importancia de la participación activa, ¿no? Entonces, el realizar esa modificación de cogniciones, generalmente, pues van a ser la pauta para que el paciente aprenda a reconocer los pensamientos distorsionados y a cuestionarlos posteriormente con verbalizaciones racionales. Las estrategias de prevención de las recaídas constituyen un elemento importante en una tercera etapa del tratamiento. Y aquí se emplean una combinación de técnicas cognitivas y conductuales para asegurarnos de alguna manera que se mantienen las ganancias del tratamiento, ¿sí? Por ejemplo, se puede utilizar la exposición con prevención de la respuesta para fortalecer reacciones conductuales y cognitivas saludables hacia la comida, ¿sí? Los enfoques cognitivos para la anorexia quizá no se han estudiado tan profundamente como se han estudiado o como se han desarrollado para la bulimia, ¿sí? Sin embargo, bueno, los investigadores han sugerido que se puede modificar la terapia cognitivo-conductual para la bulimia nerviosa y emplearla, ¿sí? En el caso de la anorexia, además utilizando pues programas multidisciplinares de tratamiento. Entonces, vamos a partir de este momento, si les parece, ay, se me olvida que ya no tengo mi botón. Si les parece, podemos tomar un pequeño receso porque ahorita vamos a ir directo a los trastornos de la conducta alimentaria, específicamente la anorexia, ¿sí? He venido hablando, por eso han escuchado bulimia, anorexia, atracones, porque yo decía que esta primera parte iba a concentrarme en ciertos conceptos básicos de la terapia cognitivo-conductual en los TCA, pero ahora nos vamos a enfocar básicamente en la anorexia. Si les parece, tomamos un descanso. No sé si, déjenme revisar nomás, no sé si haya alguna pregunta aquí en el chat. Y si no, nos tomamos un receso de 5 minutos. Sí, son las 10:33, 10:38, si les parece. Estamos de regreso para que continuemos con el tema. ¿Sale? Entonces, nos vemos en 5 minutitos más. Bien, nos vemos en un momento. Gracias.
Bien, ya estamos aquí de regreso. Bien, entonces como les decía, vamos en este momento a empezar a trabajar con algunas de las técnicas que se utilizan, pues cuando hablamos de anorexia, específicamente desde la terapia cognitivo-conductual. Y déjenme cambiarle porque de acuerdo con el DSM-5, que hace rato vimos cómo están clasificados en este momento todos los trastornos de la ingesta alimentaria, la anorexia se define como una restricción de alimentos, ¿sí? Que lleva un bajo peso con respecto a la edad, al sexo, a la salud física y el curso de desarrollo. ¿Qué acompaña generalmente a la anorexia? Pues el miedo a engordar y una alteración en la forma de percibir el cuerpo, sin llegar a reconocer la gravedad del peso, ¿sí? La anorexia es uno de los trastornos más frecuentes en la sociedad, eh, que sabemos que tiene una incidencia mayor también en el caso de las mujeres. Dentro de las características principales que conlleva la anorexia, pues está la falta de apetito, acompañado de una pérdida de peso que lleva a una delgadez bastante extrema, ¿sí? Se caracteriza por la utilización de diuréticos, de laxantes, de vómitos autoinducidos, la realización de ejercicio físico extremo también. Y quienes padecen este trastorno, pues generalmente tienen una imagen distorsionada de su cuerpo y un miedo intenso a ganar peso, ¿no? Niegan generalmente el hecho de estar delgados y mucho más es negado el hecho de estar enfermos, ¿sí? El trastorno se sitúa básicamente en edades entre los 10 y los 30 años, aunque por lo general parece que el punto culminante o el más visible es entre los 15 y los 17 años. Eh, ante la pregunta de realizar una dieta, del por qué realizan una dieta, casi siempre la respuesta suele ser para llevar a cabo una vida más saludable. Y generalmente, en apariencia, de lo que tienen conciencia es que al someterse a una dieta tan estricta van a llevar una vida más saludable, ¿no? ¿Qué otras características observan? Pues bueno, que generalmente evitan comer con la familia o asistir a reuniones familiares donde suele haber comida, ¿no? Que son los elementos que ya mencionaba hace un momento, incluso con respecto a los TCA en general. Utilizan ropa ancha generalmente para disimular su delgadez. A veces utilizan más ropa de lo normal para parecer un poquito más como abultados y aparentar que no están tan delgados, ¿no? Cuando saben que van a ser pesados, por ejemplo, tienden a tomar mucha agua para no exponerse a esa situación. Y casi siempre pues decimos que el tipo de dieta que llevan son dietas muy inflexibles, eh, no se sienten cómodos en general con su cuerpo. Eh, una vez que han logrado lo que se han propuesto, es decir, que han llegado al peso que se habían propuesto, pues generalmente suelen exigirse nuevamente otra o imponerse otra meta para seguir perdiendo peso. Eh, pues en clasificaciones muy clásicas, diríamos, se ha identificado una anorexia de primera y segunda infancia, ¿no? Y en anorexia nerviosa, dentro de la que destaca una anorexia restrictiva y atracones o purgas. En la de primera y segunda infancia, pues hablamos de una anorexia precoz que se manifiesta de manera muy temprana cuando decimos pues que el peso es muy bajo en un recién nacido, en bebés en las primeras semanas de vida, donde el peso es muy bajo, generalmente, ¿no? Y que muestran una conducta pasiva hacia la comida que acababa convirtiéndose pues en conductas de oposición a la alimentación básicamente. Hay autores que hacen una distinción entre
anorexia que llaman de inercia o anorexia de oposición, ¿no? En esta primera es cuando el bebé no coopera con el adulto, vomita la comida o no se la traga, y la segunda cuando el bebé se opone a la comida, a través de gritos, a través de estar muy agitado, o el rechazo franco y directo hacia la misma. Ciertos problemas alimentarios aparecen cuando en la primera infancia los niños se oponen a los padres o quieren elegir sus alimentos, dando lugar a ciertas conductas de preocupación de la imagen corporal. En el caso de la anorexia nerviosa, bueno, la anorexia nerviosa como tal tiene 3 características básicas: la restricción de la ingesta energética persistente, el miedo intenso a ganar peso o a engordar, y la alteración en la forma de percibir el peso y la constitución propios, ¿no? Que es la forma en la que la APA ha definido realmente a estas 3 características de la anorexia. Y se caracteriza porque la persona, el paciente, generalmente tiene un peso corporal por debajo de lo normal. Los niños y adolescentes, pues ahí lo que se observa es que no ganan peso, ¿sí? En lugar de una pérdida del mismo. Para valorarlo, pues bueno, se hace necesario calcular el índice de masa corporal. Generalmente, esto es bien importante, el miedo a engordar no desaparece con la delgadez, ¿sí? Las personas que padecen anorexia nerviosa no admiten tener miedo a engordar y tienen una percepción del peso completamente distorsionada, donde generalmente piensan que tienen sobrepeso o que ciertas partes de su cuerpo tienen mucha grasa, etcétera, ¿no? Para estas personas llega un punto de su vida en el que lo más importante es la comida y el cuerpo, y dejan atrás otro tipo de problemas, cualquier otro problema, ¿no? Por lo general, la anorexia nerviosa se acompaña de síntomas depresivos, llantos, irritabilidad, retraimiento social, de síntomas de ansiedad, de obsesiones, que como ya mencionaba al principio, de fobias, ¿sí? De miedo a estar obeso, de aumentar el peso, etcétera, ¿no? Y pues se dan una serie de alteraciones a nivel cognitivo, conductual, emocional, características personales y características físicas, ¿no? Si pensamos en las alteraciones cognitivas, decimos que generalmente la anorexia nerviosa está acompañada de pensamientos alterados con relación a la comida, al peso y al cuerpo. En todo momento buscan estar delgadas porque consideran que eso les va a dar como un mayor prestigio o un mayor éxito a nivel social. Tienen pensamientos del tipo: quiero estar delgado, estoy gordo, no me gusta cómo me veo, tengo que hacer ejercicio. Incluso muchos pacientes llegan a evitar sentarse porque sentados consideran que su cadera y sus muslos se ven todavía más anchos de lo que ellos consideran que son. Hay alteraciones conductuales, comienzan a hacer dietas muy restrictivas, que se caracterizan por alimentos que son muy bajos en calorías, evitan las grasas, los carbohidratos. En muchas ocasiones, para evitar comer, le dicen a la familia que ya comieron, que no tienen hambre, tiran la comida en la escuela, en el trabajo, cuando les dan el lunch para llevarlo, lo tiran, ¿no? Llegan a no cumplir con normas básicas en la mesa porque comen lentamente, escupen la comida e incluso pues deterioran los alimentos, los descomponen, los desbaratan dentro del mismo plato, ¿no? Intentan caminar al día lo más que puedan, quieren estar de pie, etcétera, ¿no? Y en las alteraciones emocionales y características personales, pues generalmente es posible identificar personas que son perfeccionistas, pero muy sensibles a las críticas que reciben por parte de los otros, ¿no? Y sobre todo muy obsesionados con el control de su peso. Y dentro de las alteraciones físicas, pues se encuentran la desnutrición, el estreñimiento, a veces dolores abdominales, ciertas características como piel seca, mareo, entre muchas otras cosas que pueden identificarse, ¿no? Los tipos de anorexia, tal y como están clasificados en el DSM-5, pues encontramos la anorexia restrictiva y el tipo con atracones, ¿no? Podemos diferenciar así 2 tipos de anorexia. El tipo restrictivo sugiere que en los últimos 3 meses no han existido atracones o purgas, vómitos autoinducidos, utilización de laxantes, pero el sujeto pues realiza dieta, ejercicio para perder peso, ¿no? Y el tipo con atracones o purgas, han existido en estos últimos 3 meses atracones o purgas, ¿no? Son muchas las consecuencias de la anorexia en la salud.
todas ellas debidas a una mala alimentación y a la falta de nutrientes en el organismo, baja temperatura corporal, casi siempre tienen frío, disminución de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, hay mareos por lo mismo, hay vértigo, hay anemia, disminución de la masa ósea incluso, ¿no? Entre muchas otras características que empiezan a presentarse. ¿Qué decimos generalmente de la etiología? La causa como tal, los autores la sugieren como desconocida, sin embargo, sí hay una serie de factores causantes de la anorexia, que son una combinación de elementos biológicos, predisposición genética y biológica, en combinación con aspectos psicológicos, influencias familiares y ciertos conflictos intrapersonales y sociales, ¿no? Influencias y expectativas sociales con respecto a la etiología. Y hay factores de riesgo, evidentemente, involucrados en la aparición de la anorexia. Por ejemplo, dentro de estos factores de riesgo que influyen, generalmente se consideran a la preocupación por el peso y por la figura corporal, a haber sufrido algún trastorno de ansiedad durante la infancia, a la autoimagen negativa, a las ideas culturales o sociales respecto a la salud y a la belleza y al ser perfeccionista, ¿no? Entonces, pues bueno, generalmente eso es lo que encontramos con respecto a la anorexia, ¿no? La incidencia de la anorexia es más baja que la de la bulimia y el diseño del tratamiento con pacientes con anorexia nerviosa se considera más complicado porque dependiendo de la severidad del caso, de la gravedad de, pues en algunas situaciones, pues es necesaria el internamiento de algunos de estos pacientes, ¿no? Y bueno, además, en general, las personas jóvenes con anorexia nerviosa no aceptan de manera fácil el tratamiento, ¿sí? Entonces, eso lo vuelve un tanto más complicado. Vamos a ver una guía para la aplicación de un programa multicomponente de tratamiento de la anorexia. Y dentro de este, pues vamos a identificar los objetivos, la fase del tratamiento y las técnicas que pudieran utilizarse para la aplicación de este programa, ¿sí? Entonces, en la primera fase, vamos a hablar de una primera fase. Espérame un segundito. Me adelanté. De una primera fase en el tratamiento. Y aquí los objetivos de esta primera fase del tratamiento, decimos, pues son, en primer lugar, la recuperación del peso. Ese es un elemento principal dentro de esta primera fase, la recuperación del peso. Posteriormente, la intervención sobre las complicaciones físicas. Intervenir sobre aquello en lo que físicamente ya existe un deterioro. El restablecimiento del balance energético, que es otro elemento importante también como parte del objetivo de esta primera fase. La modificación de la conducta de comer, hace un momento veíamos sobre modificación de la conducta de comer y hablábamos, por ejemplo, de la planificación de los alimentos y de la jerarquía de los alimentos, ¿no? La reducción del nivel de actividad física y conductas purgativas si es necesario, ¿no? Todo esto dentro de una primera fase. Y como técnicas, pues entonces tenemos que es posible pues trabajar a partir de la dieta y educación en nutrición, que sería toda la parte psicoeducativa y la parte que corresponde al nutriólogo, al dietista, y que tiene que ver con reeducar o educar a la persona con respecto a los alimentos que ingiere. La modificación de hábitos alimentarios, los autorregistros son técnicas adecuadas para ello, la información sobre riesgos de la dieta y conductas purgativas, el reforzamiento, los contratos conductuales y la implicación de la familia.
Ahorita vamos a ver la guía como tal y luego vamos a ver pues, cómo pudieran trabajarse algunas de estas técnicas que se sugieren, ¿no? Cuando hablamos de dieta y educación en nutrición, hablamos de una parte bastante psicoeducativa, lo mismo que cuando hablamos de información sobre riesgos de la dieta y conductas purgativas. Estamos hablando específicamente de aspectos psicoeducativos. La modificación de hábitos alimentarios pues se logra a partir de la dieta y de la educación en nutrición, ¿sí? Se logra a partir de ello. Los autorregistros van a ser una técnica muy, muy específica en la que yo en un principio les comentaba que vamos a poder encontrar esa relación entre el pensamiento, la emoción que provoca y la conducta que lleva, ¿no? Y vamos a identificar posterior a esta primera fase otros elementos y otros objetivos que también van a ser importantes de abordar cuando estemos en una segunda fase de tratamiento. ¿Cuál es esta segunda fase? En esta lo que se pretende entonces como objetivo es la recuperación del peso, ¿sí? Es la intervención sobre las complicaciones físicas, el restablecimiento del balance energético, la modificación de la conducta de comer, la reducción del nivel de actividad física y conductas purgativas si es necesario. Ay, me regresé, ¿verdad? Perdón. Me sonó como muy igual. Son los primeros objetivos y en la segunda fase buscamos ahora sí la modificación de las cogniciones irracionales, ¿sí? Esas cogniciones que están relacionadas con la dieta, con los alimentos autoprohibidos, con el peso, con la imagen corporal, con la silueta, la apariencia física, incluso otras características más personales como la autoestima, el perfeccionismo, esos sentimientos de inutilidad y la falta de eficacia. En la segunda fase, ese es uno de los objetivos, la modificación de cogniciones irracionales, ¿sí? En cuanto al segundo objetivo, tenemos la reducción de la ansiedad social, que decíamos, bueno, generalmente aquí se empiezan a presentar conductas de evitación y de escape, porque esta parte social generalmente se ve interrumpida como una forma de disminuir la ansiedad que pudiera representar el hecho de exponerse a ciertos alimentos, ¿no? Ahí tenemos que en esta segunda fase las técnicas que son posibles de utilizar pues son la relajación, la desensibilización sistemática, que tiene un poco que ver con esta jerarquía de alimentos prohibidos de la que hablábamos en un principio, la reestructuración cognitiva, el entrenamiento en resolución de problemas, en habilidades sociales y nuevamente la implicación de la familia. Déjenme ver porque aquí en el chat tengo de Nancy. Nancy dice, ¿me podría ejemplificar cuáles serían los reforzadores negativos y cuáles los positivos para mantener o modificar la conducta o los hábitos de este trastorno? Bueno, por ejemplo, un reforzador negativo en el caso de las pacientes anoréxicas podría ser el bajar de peso, ¿sí? El bajar de peso a partir de, vamos a suponer, ejercicio excesivo, ¿no? A partir de una actividad física excesiva y entonces baja de peso, lo que existe es un reforzador, sí logra aquello que la persona está buscando, pero a partir de un elemento que generalmente pues daña su salud, ¿no? Entonces sería un reforzador negativo, cada vez que se logra que su peso disminuya, pero a partir de dejar de comer o a partir de muy probablemente de someterse a ejercicio físico muy, muy intenso, ¿no? En cuanto a objetivos de la TCC, puede ser predictiva. ¿En cuánto tiempo de aproximación se puede observar la modificación de conducta? Hay un tiempo. Entiendo que necesitas saber en cuánto tiempo vamos a observar que existe la modificación de la conducta, ¿no? Bueno, yo diría que el tiempo en este caso puede ser variable. Vamos a recordar un poco que en terapia cognitivo-conductual tenemos una terapia de intervención breve, vamos a llamarla así, en el tiempo, ¿no? Donde de 22 a 26 semanas, decimos, es un tiempo en el que generalmente se concluye un tratamiento en terapia cognitivo-conductual. Sin embargo, a pesar de este tiempo, que es el tiempo en el que podríamos estimar 22 a 26 semanas, el trabajo en TCA, el problema con el tiempo, por llamarlo de alguna manera, son las recaídas.
¿sí? Eso es lo que lo hace a lo mejor un tanto más largo en el tiempo. Son las recaídas que son bastante frecuentes en los TCA. Entonces, sí podemos predecir en ese sentido, porque tiene un tiempo estimada la duración de la terapia, pero también podemos predecir que existirán situaciones de recaída donde necesitemos reforzar nuevamente aquellas técnicas y estrategias utilizadas por el paciente para que se dé entonces la modificación de la conducta, pero de manera real. Y pensemos en otra cosa, la modificación de la conducta se va a dar a partir realmente de la modificación de las cogniciones y de las emociones que preceden a la conducta. Entonces, nuestro primer trabajo va a ser sobre la cognición. ¿Sí? Va a ser sobre ello para que entonces el paciente pueda modificar posteriormente sus conductas también. Entonces decía que con respecto a las técnicas, pues este grupo que se encuentra aquí planteado, relajación, desensibilización, reestructuración cognitiva, resolución de problemas, entrenamiento en habilidades sociales y la implicación de la familia, que esa está inmersa en las diferentes etapas del tratamiento, pues van a ser las técnicas de uso, ¿sí? Dentro de esta segunda fase. Y vamos a hablar de una tercera fase que tiene un objetivo muy particular, esa tercera fase, y que tiene que ver precisamente con esto que Nancy pregunta, ¿no? O sea, pues, ¿y cuánto tiempo? No, de nada, Nancy. Y que es la tercera fase está enfocada a la prevención de la recaída. Entonces, mucho va a depender de esta prevención de la recaída. ¿Qué se trabaja generalmente en esta tercera fase como para tratar de cumplir con este objetivo de prevención de recaídas? Pues el entrenamiento en resolución de problemas ante emociones y situaciones de riesgo, ¿no? Y hay una siguiente fase que llamaríamos la fase de seguimiento, donde se pretende como objetivo el mantenimiento del cambio de estilo de vida y el mantenimiento del peso. ¿Sí? Pero ojo, mantenimiento del cambio del estilo de vida, o sea, para que se pueda mantener ese peso, pues necesita mantenerse también el cambio en el estilo de vida. Trátese del estilo de vida a nivel nutricional o trátese del estilo de vida a nivel de pensamientos. ¿Qué se requiere como técnica? Sesiones de apoyo, autorreforzamiento, estamos en un seguimiento, es decir, es el propio paciente quien se refuerza, el apoyo familiar nuevamente y el apoyo social, ¿no? Eso es lo que ocurre realmente ya en esta última fase de tratamiento, perdón, de seguimiento, ¿no? Dentro de la aplicación de técnicas, pues ahorita vamos a ver eso, o sea, ciertas técnicas que vengo mencionando que se utilizan en diferentes etapas. Una de las técnicas que se sugieren básicamente para poder iniciar este trabajo y comprender el modelo ABC y que posteriormente mencionaba también como una de las técnicas que de alguna manera van a ayudar, incluso hasta el seguimiento también, pues van a ser los autorregistros, ¿sí? En este caso, vamos a ver este autorregistro de se me fue una C, perdón, le puse Clark con una C y una K y ahí se me fue una, perdón, no me había dado cuenta. Este autorregistro de Clark, entre diferentes tipos de autorregistro, bueno, este sugiere o incluye 6 columnas, ¿sí? 6 columnas, además de escribir la fecha, ¿no? Son 6 elementos más la fecha los que deben ser incluidos en este autorregistro. Ahí básicamente una primer columna es en la que el paciente va a escribir la situación que lo lleva a la emoción desagradable. ¿Cuál es la situación? ¿Sí? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? La segunda columna es aquella donde se escribe la emoción experimentada, la intensidad de la misma incluso, ¿no? Es decir, que aquí el paciente puede incluir la emoción que experimenta a partir de la situación, pero también se sugiere que de manera subjetiva, porque no hay otra forma de saberlo, en una escala de 0 a 100, siendo 0 lo mínimo y 100 lo máximo, el paciente identifique la intensidad de esa emoción. Posteriormente, en la siguiente columna, se colocan los pensamientos específicos, perdón,
que preceden a la emoción. Si bien escribió primero la emoción, hubo un pensamiento que la precedió, pero una vez identificada la emoción, pues bueno, se le pide que identifique el pensamiento. Ese pensamiento que se escriba, es importante también que contenga el grado de creencia en el mismo. También va a evaluar el paciente en una escala de 0 a 100, 0 lo menos que lo cree y 100 lo más que lo cree, ¿sí? Entonces coloca el pensamiento y el grado de creencia en ese pensamiento. Posteriormente, es importante que se plasmen en el autorregistro las acciones emprendidas o las acciones a emprender, es decir, la conducta que se llevó a cabo o la conducta que se ejecutará a partir de ese pensamiento, ¿sí? Seguido de la creencia en los pensamientos negativos